Piali, Neno toca Lilica Altona, que el sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la sexta casilla de la 13ª trecena, el Tonali Chicuase Ejecatl. Recordemos que la 13ª trecena tiene como regente a la señora Tlazolteot y es la trecena Seolin. Esta señora Tlazolteot, recuerda, es la advocación de Tonacasíhuatl, el gran principio femenino creador. La Solteot es la versión madura, es la señora que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran compostera, la que te limpia la medicina, el amor, la sensualidad, la sabiduría. Y en esta sexta posición, en esta trecena, tenemos a Chicoase Ejecatl. Es un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Y bueno, yo ya me he puesto, miren, una pluma muy bonita de Chicuatli, porque este numeral 6, que simboliza la solidez, la experiencia, la sabiduría, la cautela, es el número que restaura la armonía del caos, porque venimos de un numeral 5, en donde como una bola, ¡fum!, nos lanzamos, hicimos chuza, y entonces hay que restablecer la armonía y el orden. Bueno, pues esto lo vamos a hacer con este numeral 6. Es un nuevo comienzo, vamos a la segunda etapa constructiva. Y bueno, estamos con mucho vigor en este combate. Este numeral trae como acompañante al señor Mictlantecuhtli, ese que resguarda los saberes sagrados, los huesos de las antiguas humanidades, allá en el Mictlán, el lugar de silencio, de oscuridad, donde están también las semillas de todo lo que se gesta, tanto en el estado de vida, en el estado aquí del Tlalticpac, como en el mundo del mito. Sí, claro que sí, porque en ese ultramundo hay varios espacios creativos. Uno es el Mictlampa y otro es el Tlalocan, que están presentes en este tonal y ahorita lo vamos a ir analizando. Pero bueno, en el numeral 6, entonces les decía, viene Mictlantecuhtli y también viene la Chicuatli, la lechuza. Yo aquí ya me puse mi pluma para hablarles de lo que es Chicuatli. A mí me encanta la Chicuatli. Bueno, hoy me voy a poner los ojos de Chicuatli porque quiero que mis palabras sean pues de experiencia acumulada y también de sabiduría. Chicuatli entonces es nuestra guía en la oscuridad. Gracias a su capacidad de ver en ese momento que no hay luz, bueno, pues ella simboliza la sabiduría que se obtiene al enfrentar lo desconocido. Es la capacidad de discernir la verdad en medio de las ilusiones o confusiones, alineándose así con este numeral 6 en donde está Mictlantecuhtli muy presente. Ella va al Mictlán y regresa, o sea, que nos trae mensajes. Es un puente entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo oculto. Por su agudo sentido del oído, simboliza la intuición y la sensibilidad. Es un recordatorio de que es importante escuchar y sobre todo observar, observar más allá de lo evidente, resonando con ella la capacidad que tenemos de no dejarnos engañar por las apariencias. En el ciclo natural de la vida representa la sabiduría inherente a la existencia, simboliza la vida y la muerte. Su canto nocturno se asocia con la transición y el cambio, reflejando así ese constante renacimiento y retorno. Ella es la guardiana que protege el hogar en la noche, bajo la luz de la luna llena, en pleno vuelo, mientras caza, es un revoloteo de luz, símbolo de transformación, recordándonos así que estos procesos de cambio, aunque a menudo nos dan miedo, son parte esencial de nuestro crecimiento. Esta ave maravillosa, en conjunción con el Ejecatl, refuerza la idea de que la sabiduría y la verdad se encuentran en la intersección de la luz y la sombra, de la vida y la muerte, de lo visible y lo oculto. Ahora vamos con Ejecatl, símbolo maravilloso. Miren qué bonito signo. Es el segundo
El segundo de los 20 signos. Y el que sea el segundo me gusta porque cuando hablamos de dos, recuerden que ese dos es uno. Ayer hablábamos del principio femenino y masculino. Bueno, cuando hablamos de Tonacatecutli, ¿se acuerdan cómo estos dos principios se fusionan, se entrelazan y crean algo? Bueno, pues Hecat, la máscara de Hecat, que es una máscara roja de pico de pato, esta se pone en otros númenes y entonces los potencia. Miren, el mito dice que Quetzalcóatl estaba reunido para, ya tenían el sol, ya tenían la tierra, ya estaban ahí, dijeron, bueno, ¿y ahora quiénes van a ser los más iguales? Ya no tenemos principio femenino y masculino para que haya una descendencia. Entonces Quetzalcóatl, que es muy conocedor de todo lo que hay en este espacio-tiempo, dijo, yo voy a ir allá al Mictlán a traer los huesos de las antiguas humanidades y con ellas vamos a hacer a los seres humanos de esta quinta era, o sea, a nosotros. Y el relato dice que siendo Hecat Quetzalcóatl, es decir, se puso la máscara de Hecat, y aquí lo tenemos, miren, aquí está siendo Hecat Quetzalcóatl, y además es el regente de este signo. Bueno, pues, ¿qué pasó cuando se puso la máscara? Se potenció. Dice, fue raudo y veloz como el viento hasta el Mictlán, por los huesos de las antiguas humanidades. Y hay otra lámina muy bonita, la lámina 35 de la Moxtliborgia, en donde otro ser maravilloso, Yayauquitezcatlipoca, también porta la máscara de Hecat. Y en esta escena cosmogónica, él va adelante siendo el gran guerrero que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, y atrás de él viene su hermano Quetzalcóatl cargando un bulto sagrado. O sea que él va potenciado con Hecat en todas sus habilidades para lograr esa hazaña maravillosa. Así que hoy te invito a que tú te pongas la máscara de Hecat, te fusiones con él y te potencies, porque de eso se trata este tonali. Y el señor de la noche, ¿sabes quién es? Tlaloc. Y los basamentos, recuerda que los basamentos se elevan, son las representaciones de las montañas, es esa solidez, esos grandes que están ahí, que tienen la sabiduría. Saben que cuando Hecat Quetzalcóatl ya tuvo todo ahí, los huesos, la humanidad, todo dicen, bueno, ¿y ahora estos qué van a comer? Necesitaban el maíz, ¿y saben dónde estaba el maíz? Resguardado en una cueva en una gran montaña. Entonces yo, que me encanta todo esto de las representaciones simbólicas, para mí Chicuase el 6 hoy lo voy a ver como una montaña grande, fuerte. Arriba de ella están los Ejecatontin, el viento dando vueltas, revoloteando, y dentro de ella está Tlaloc en su Tlalocan. ¿Qué tal? ¿Te gusta la imagen? Bueno, pues Tlaloc es el señor que resguarda ese espacio en donde también todo es florido y canto. Y él se descarga porque él es el agua que nos contiene, es el agua celeste, el agua terrestre, la lluvia, todo eso es Tlaloc, el agua que estuvo en ese útero femenino donde nos gestamos. Entonces la metáfora que yo construí para este tonali es: en el vasto universo de la existencia, Chicuase se erige como una montaña sólida, un faro de sabiduría entre las brumas del caos. Su esencia, como la lechuza que vuela en la oscuridad, nos guía a través de las sombras, revelando la verdad escondida tras el vuelo de la ilusión. Es el eco de las voces de nuestros ancestros resonando en el silencio del Mictlán, donde cada hueso guarda un saber sagrado y de donde brotan las flores que simbolizan nuevos comienzos. Ejécate, el viento vivificante, danza en la cima de la montaña. Su susurro divino que transporta las semillas de la vida es el aliento que da forma a las palabras, el puente entre lo tangible y lo etéreo. Como el aire que arrastra las nubes, Ejecat entrelaza las dualidades del ser, recordándonos que cada soplo es una conexión profunda. Tú eres yo y yo soy tú. Así, Chicuase y Ejecat se entrelazan en un lazo cósmico, donde la solidez de la sabiduría se encuentra con la ligereza del viento, creando un equilibrio perfecto. En este espacio sagrado la claridad y la justicia florecen, mientras el canto de la vida se alza en armonía, tejiendo un nuevo capítulo en la historia de la existencia. Las imágenes mánticas que acompañan son muy interesantes. En la primera vemos un hombre que está en contacto con un Tecpat divinizado, con Xipetotec Yogualahuan, está conectando
conectando con lo divino, dispuesto a dar su sangre, a dar su tona en todas sus obras. Y en la de arriba ya está sentado con un pensamiento florido, tiene su pulque para seguir conectando con lo divino y sabe que dar su sangre es un autosacrificio para generar la grandeza. Yayauqui Tezcatlipoca sacrificó su pie, estuvo dispuesto a dar su sangre en ese mar primordial y entregar su piel al Zipactli para hacer el Tlalticpac, la tierra. Ejecatquetzalcóatl, a ese polvo divino de huesos antiguos, le brindó su tona, su sangre, se punzó el falo y regó esos huesos, y todos los númenes presentes también lo hicieron, y entonces estamos aquí nosotros con lo divino por dentro. Así que hoy canta en la penumbra de un día que se asoma en el numeral 6 Chicuase, abrazo de Tlazolteotl de la sabiduría te invoco, viento que arrastra las hojas, que con tu aliento desatas el enigma del tiempo. Oh Mictlantecuhtli, sombra del silencio, en el Mictlán guardas las historias, los ecos de aquellos que nos precedieron, sus huesos son versos en un libro eterno. Chicuatl, lechuza de ojos grandes y profundos, cazadora de verdades en la noche, con tu vuelo deshaces las ilusiones y en el roce del viento hallamos claridad. Ejecatl, tú, el susurro entre las nubes, el hilo que une lo divino y lo terrenal, en tu danza las palabras florecen como lluvias que caen renovando la vida. Tlaloc, Rey de las aguas, escucha en este espacio donde el agua canta, donde la tierra se hace eco de la humedad y el Tlalocan se viste de abundancia. 6 puntadas nuevas en el lienzo de Tlazolteotl. El caos reposa, la armonía se restablece en cada latido, la justicia se desliza como un río y el amor a la verdad se vuelve verso repetido en cada sonrisa. Así, en esta sinfonía de vientos y aguas, los ciclos se entrelazan como sueños y en cada respiración hay un nuevo comienzo, una victoria, un regreso al hogar, porque en la dualidad de Hecatquetzalcóatl, tu esencia, encuentro la armonía que me sostiene. Y en el eco de tu canto, Chicuase Ejecatl, la vida se despliega y yo, cual libro abierto en el viento, vuelvo a renacer. Y nuestro conjuro dice así: ven, Ejecatl, tú como inspiración divina entusiasma mi corazón, receptáculo por excelencia del tona otorgado por Quetzalcóatl. Luego entonces sabré que yo soy Chicuase Ejecatl, viento cargado de sabiduría, de tona y también de rocío, expresión y armonía en el canto del caracol. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Bueno, mucho. Suscríbete en mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac. Y también estoy en TikTok. Y muchas gracias por todos los que me escriben y me acompañan. Hoy soy Chicoatli. Timota, recuerda, Lili Caltonac no te abandona. Me divierto.